Buenas a todas, vamos con mi primer resumen de este libro, El poder de confiar en ti. La verdad es que ni conocía el libro ni conocía el autor y bueno, de la parte que llevo leída hasta ahora me está pareciendo bastante sencillo de leer y bueno, muy personal el libro, ¿no? Es lo que le veo. Quizás no entra, por lo menos de momento, demasiado profundamente en nada, pero me está gustando, la verdad. Es fácil de asimilar. Bueno, esta parte del primer capítulo se llama Conviértete en tu mejor aliado, ¿no? Y bueno, dice que el autor que estuvo durante mucho tiempo atrapado en su miedo y era porque negaba su esencia y su propia naturaleza, ¿no? Y de repente empezó a despertar, comenzó su transformación y entonces se dio cuenta que no podía resistirse a esos cambios, ¿no? Que tenía que dejarse llevar por esa corriente de cambios, ¿no? En ese momento empezó a crecer él personalmente y a ayudar a otras personas que también crecieran, ¿no? Y entonces fue cuando se convenció realmente de que el cambio era posible, ¿no? Creyó en el cambio y por lo tanto por eso cambió. Y lo que nos viene a resumir con esta experiencia de su vida es que se dio cuenta que la pregunta fundamental que debía hacerse él y que por lo tanto también deberíamos hacernos todos es quiénes somos y para qué estamos aquí, ¿no? El sentido profundo de la vida, ¿no? Se puede aprender de la felicidad, dice, o se puede aprender del sufrimiento, ¿no? Y dice que él ha conocido a muchas personas que han transformado su vida radicalmente a partir de experiencias muy duras, ¿no? A partir de ese momento empiezan a tener vidas más conscientes y vidas más bonitas, ¿no? Y habla de dos casos, de su amigo Jorge Luca y de Odile Fernández, que aquí en España sí que es muy conocida por ese libro de la receta anticáncer, ¿no? Nos explica también cómo podemos definir a esas personas que están despiertas, y esas personas son quienes, a pesar de los muchos retos o dificultades, ven la vida como una oportunidad maravillosa para amar, para compartir, para crecer y para ayudar a los demás. Esta frase me parece muy evidente, ¿no? Pero así es, ¿no? Además nos dice que todas las personas tenemos en nuestra vida a ciertos ángeles, que son esas personas que nos vamos encontrando en el camino y que están ahí para ayudarnos, ¿no? Pueden ser personas a las que les tenemos mucho cariño, mucha estima y bueno, pues nos guían en el camino, nos ayudan, o pueden ser personas a las que no soportamos, ¿no? Y también pueden ser nuestros maestros, ¿no? Porque dice que los maestros muy a menudo están escondidos en los más variados disfraces, es decir, con apariencias que no siempre son agradables o que no siempre nos gustan, ¿no? Y nombra aquí una frase de este hombre que le ayudó a él mucho y dice, esta frase sí que me parece la más interesante de todo lo que he leído, en esta parte me toca resumir, y dice: no hay nada que le resulte más difícil al ser humano que seguir el camino hacia sí mismo. La gente no quiere escuchar su propia voz y es una pena. Eso nos provoca mucho sufrimiento. Porque para ser felices tenemos que vivir conforme a lo que brota desde dentro de nosotros. Eso es lo que le dijo su amigo Demián y creo que así es, ¿no? Y además coincide con lo que dice el curso de milagros, ¿no? Es mucho más sencillo de lo que es, pero sin embargo nos cuesta mucho dejarnos escuchar ese interior, ¿no? Esa voz del alma o ese corazón, como lo queramos llamar, ¿no? Y bueno, cuenta su experiencia en esa playa, en Playa Blanca, y cómo decidió tatuarse la palabra feliz en el brazo. Y a continuación pasamos a la siguiente parte, que se llama Recupera tu vida, y nos viene a decir que el éxito en la vida se mide por lo feliz que eres, ¿no? El nivel de felicidad y el tiempo de felicidad, entiendo, ¿no? Cuenta su experiencia de cuando volvió de esa playa, cuando volvió a Madrid, y bueno, reflexiona sobre cómo a menudo la mayoría de las personas dejan de ser felices porque dejan que le arrebate esa felicidad cosas que les damos demasiada importancia, pero sin embargo no la tienen, son meras tonterías, ¿no? Y sin embargo las hacemos grandes y hacemos que nos supongan un obstáculo en el camino para alcanzar esa felicidad, ¿no? Él también había pasado por ese tipo de momentos y en esos momentos bueno, le recomendaron, una amiga suya le recomendó dos libros: Optimismo inteligente y La conquista de la felicidad. La verdad es que no he leído ninguno de los dos, pero el segundo sí que me lo han recomendado muchas veces, así que posiblemente en el futuro lo lea. Y también leyó El poder de la hora, ¿no? Y dice que además lo leyó 3 veces seguidas y supongo que lo necesitaba porque no es un libro fácil de asimilar, ¿no? Pero ahí empezó a cambiar su vida, ¿no? Y como conclusión a todo eso sacó una de sus máximas, que es: enfócate en las personas que aman lo que haces.
Esta frase que en principio puede hacernos pensar que es un poco egoísta, pero he estado pensando sobre ella y quizás es acertada, ¿no? Porque realmente cuando nos tratamos de enfocar en personas que no les gusta lo que hacemos o que no creen en lo que decimos o en lo que hacemos, estamos como forzando, ¿no? Queriendo obligar, entre comillas, a esas personas a que hagan lo que queremos y no es el camino, ¿no? Solo cuando una persona está predispuesta y abierta, cuando empieza a amar lo que dices o haces, entonces puede calar tu mensaje en esa persona, ¿no? En definitiva viene a decirnos que la vida es como algo en lo que debemos confiar y si confiamos en ella nos va a ir indicando cuál es el siguiente paso, ¿no? Y ese siguiente paso, confiando ciegamente en él, vamos encontrando el camino que de verdad nos está esperando, ¿no? Nos relata de nuevo cómo el miedo lo paralizó en su vida durante mucho tiempo y cuando fue capaz de traspasarlo, empezó a descubrirse en él o antes quizás, empezó a descubrir ese propósito ardiente que él tenía y eso fue lo que le ayudó a superar ese miedo, ¿no? O el miedo al que dirán, ¿no? Simplemente se centró en cumplir su propósito y esto es algo que nos decía mucho Laín en todas sus sagas, ¿no? Tienes que encontrar una visión, una misión, un propósito superior que sea el que te saque de los momentos de debilidad, de hundimiento o de abatimiento, ¿no? Por eso dice el autor que admira a las personas que escapan de esa zona de pereza, ¿no? Y dan lo mejor de sí mismos porque desarrollan de esa manera su mayor potencial. En esta vida hemos venido a eso, a desarrollar nuestro mayor potencial y a cumplir esa misión de vida que tenemos, ¿no? Tal y como dice el autor, yo lo comparto plenamente. Y entonces por eso recomienda que si queremos ser felices lo que tenemos que hacer es desarrollar ese potencial que todos llevamos dentro y para eso necesitamos saber para qué estamos aquí, para qué estamos en esta vida, ¿no? Y una vez que lo sabemos, lo único que puede paralizarnos es el miedo, pero una vez que tenemos esa misión o ese propósito, es más fácil poder traspasarlo. A día de hoy dice que al autor ya no lo detiene el miedo, porque confía en la vida y porque la ama y ese amor es muy superior al miedo que puede presentársele en el camino, ¿no? Nombra una frase que me parece súper reveladora de Carl Gustav Jung, y dice: una vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Efectivamente, hemos venido a hacer lo que tenemos que hacer y si no lo hacemos, pues incluso nos puede costar una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, lo único que necesitamos es compromiso con nosotros mismos, con nuestro presente y con nuestro proyecto de vida, ¿no? Más que con ninguna otra cosa, ¿no? Nos insiste en que lo mejor solo puede suceder en el presente y que una vez que confiemos en la vida nos vamos a atrever a dar el siguiente paso que nos está pidiendo y cuando confiamos en eso nada malo puede sucedernos, ¿no? Porque cuando avanzamos conscientemente siempre ganamos y somos mucho más felices porque recuperamos el propio sentido de nuestra vida y eso es lo que hemos venido a hacer, ¿no? Es como una espiral que se completa, ¿no? Dice que hay muchas personas que no creen en el crecimiento personal, pero él ha experimentado en sus propias carnes que el crecimiento personal lleva a más felicidad, a más comprensión y a más bienestar. Y creo que todas las que estamos aquí coincidimos con esto, ¿no? Y para terminar esta parte dice que hace una reflexión diciendo que confiar en la vida no debería ser tan complicado. Yo de hecho creo que no lo es, ¿no? Pero nos han enseñado a hacerlo complicado, ¿no? Todos confiábamos de niños, pero en algún momento nos extraviamos, ¿no? Es simplemente reconectar, como dice la Biblia, como dice el curso de milagros, es volver a ser niños, ni más ni menos, a esa inocencia, a esa confianza y dejarnos llevar simplemente, ¿no? Así que bonito esta parte del libro, bueno, y todo lo que he leído hasta ahora, y bueno, vamos a seguir adelante a ver qué nos depara este nuevo libro. Un besazo, nos vemos en la reunión.